Al principio del mundo de Songwan, aunque las bestias gigantes campaban a sus anchas, los recursos eran extremadamente escasos. Las generaciones posteriores lo llamarían la era primordial. Después de milenios, el aura espiritual resurgió y las razas demoníaca, humana y los cultivadores ascendieron una tras otra. El mundo de Songwan dio paso a un esplendor floreciente, la era del cultivo inmortal. Sin embargo, los cultivadores, impulsados por la codicia, saquearon por doquier las plantas espirituales y tierras benditas y persiguieron a la raza demoníaca. Por los recursos, los cultivadores no dudaron en iniciar guerras contra los demonios, y si no podían obtener lo que querían, simplemente lo destruían. Hoy en día los clanes están por todas partes, los recursos se agotan y las bestias gigantes resurgen. Para cultivar en este mundo peligroso, es necesario depender de un clan. Esta era desolada también se llama el segundo gran despertar primordial. En ese momento vemos unas plantas espirituales, de una de las cuales sale el protagonista que cae al suelo. Este joven pertenece al clan Siyun, es un discípulo sirviente externo y su nombre es Tian Yuan. Yuan se queja diciendo que solo era polinización y no entiende por qué tanto mal genio, y piensa que tendrá que esperar a que estén de mejor humor para volver. En eso alguien lo llama para comer y le recuerda que hay que comer bien para tener fuerzas para trabajar. Esa persona es Miao, del mismo clan, una discípula externa a quien Yuan llama Mao. Mao le dice que vaya rápido y Yuan responde que ya va. Al llegar Mao le dice que hoy hay jalea de pollo con durian, su favorita. Yuan responde perfecto. Primero Mao le seca la cera y luego le dice que vayan a comer. Yuan le da las gracias. Durante la comida Yuan recuerda su vida pasada y cuenta que nació con una discapacidad en las piernas y solo podía rodearse de flores y plantas. Aunque no podía viajar, siempre soñó con recorrer los mundos cultivando la inmortalidad. Todo cambió el día que estaba escuchando la radio en el jardín y fue atropellado por un camión. Cuando abrió los ojos el paisaje frente a él era justo como el que siempre había soñado. Pensó que eso quería decir que podía cultivar la inmortalidad. Mientras tanto dos cultivadoras comentan que ese tal Yuan está gritando y otra de pelo azul dice que seguro se volvió loco queriendo cultivar. Yuan reflexiona que debería ser un guapo cultivador de espada, un elegante cultivador de artefactos o un misterioso cultivador de talismanes. Sin embargo, justo cuando pensaba aprovechar sus conocimientos sobre el cultivo se enteró de que es un inútil sin raíz espiritual. El maestro del clan le dijo a Yuan que ni siquiera tenía raíz espiritual y le preguntó qué clase de cultivación pensaba hacer. Mientras comía, Yuan reflexiona que no sabe si fue una compensación del cielo, pero aunque no tiene raíz espiritual, posee un cuerpo sagrado innato de plantas y madera. Gracias a esa constitución especial que lo hace más afín a las plantas, el maestro del clan hizo una excepción y le permitió encargarse del precioso jardín de hierbas espirituales. Yuan también piensa en una tal Jian, pero menciona que esa constitución le causa ciertos dolores de cabeza. Mao, pegada a él, comenta que el hermano mayor Yuan es increíble y que después de tanto trabajar todavía huele bien. Yuan piensa que esto se debe a que su constitución hace que su cuerpo emane una fragancia especial de las plantas espirituales. Le dice a Mao que no hace falta acercarse tanto, pero Mao responde que no se puede evitar. Yuan piensa que esta es Miao, su pequeña hermana aprendiz que entró al clan al mismo tiempo que él, son del mismo pueblo y dentro del clan también son los más cercanos. Mao bromea diciendo que también se vuelve fragante, y Yuan piensa que no puede con ella, pero solo por un rato, mientras Mao dice que el hermano mayor Yuan es el mejor. Yuan piensa que esta vida tampoco está nada mal. En eso alguien llama a Yuan por su nombre. Es del mismo clan, una discípula principal llamada Wen Yu. Le dice que el maestro del clan le encargó el jardín espiritual y que él está ahí flojeando, que si quiere que lo castiguen. Yuan responde que ya se pone a trabajar y que no se enoje, hermana mayor. Mao pregunta si ya es hora de la cena. Yuan, un poco nervioso, piensa que acaba de toparse con esa mujer. Dicen que castiga con dureza y que es la persona más temida del clan Siyun. Mao se molesta y comenta que el hermano Yuan es un simple mortal y pregunta por qué Wen Yu lo fuerza a trabajar incluso al mediodía, si quiere matarlo. Yuan piensa que Mao se enojó. Wen Yu le dice que cuidar del jardín de hierbas es responsabilidad diaria de Yuan y que ella también tiene tareas del clan pendientes, preguntando si está holgazaneando. Mao le recrimina por despreciar a los discípulos con bajo nivel de cultivo como ellos, y Yuan trata de calmarla. Wen Yu le dice que diga lo que quiera, que solo cumple con su deber como hermana mayor. Mao, preparándose para pelear, dice que no permitirá que intimiden al hermano Yuan, pero Wen Yu se coloca detrás de ella al instante y la golpea en la espalda con un poco de ki, llamándola insolente. Mao queda herida, botando sangre por la boca. Yuan la ayuda a pararse y le pregunta si está bien, mientras se lamenta de que Wen Yu haya sido tan brutal con una hermana del mismo clan. Wen Yu responde que solo cumplió con su deber de supervisión como hermana mayor y espera que en adelante cumplan con sus obligaciones y no se retrasen en los horarios de trabajo. Yuan la mira enojado mientras Wen Yu se marcha. Minutos después,
Joan le dice a Mao que terminó de vendarla y que por suerte no fue una herida grave. Mao comenta que Wen Yu es cruel y se pregunta qué derecho tiene de ser la discípula principal del clan Siyun. Mao también le reprocha que, a pesar de cómo lo trata, él la defiende, y menciona que si tuviera una vitis espiritual para alimentar su poder no dejaría que Wen Yu se saliera con la suya. Joan le pregunta sobre la vitis espiritual y dice que podría ayudarla con eso. Mao iba a decir algo más, pero Joan le pide que haga silencio, que esas cosas no se hablan en voz alta, y le dice que se lo deje a él. Mao lo abraza y le dice que es el mejor, mientras Joan le responde que no se limpie los mocos en su ropa. Wen Yu los observa desde las alturas. Al anochecer, Joan piensa que todos ya están meditando en sus cuevas, entonces el jardín es todo suyo. Primero riega las plantas espirituales, luego coloca el talismán de control de objetos, y después se da cuenta de que la maleza crece demasiado rápido. Observa el campo de vitis espiritual y se queja de que crecen demasiado juntas, porque si lo hacen afecta su desarrollo, y agarra una planta para revisarla. El maestro del clan Siyun, el maestro Siyun en persona, aparece y pone nervioso a Joan al verlo en el jardín. Joan le explica que estaba ayudando a quitar la mala hierba y espera que le crea, pero Siyun lo atrapa con un ataque que lo deja suspendido en el aire y le dice que ahora que lo ha atrapado con las manos en la masa, si aún se atreve a negar lo que hizo, inmediatamente manda a sus discípulos a golpear a Joan hasta la muerte, dejándolo caer al suelo mientras los discípulos lo atacan. En medio de la golpiza, Mao grita pidiendo al maestro que no golpee más a Joan, que si sigue así le romperá los huesos. Joan piensa que al final fue su hermana menor quien intercedió por él y se sorprende al escuchar a Mao pedir que lo dejen con el cuerpo completo al menos. Joan le grita preguntando qué quiere decir con eso y Mao le dice literalmente lo que dijo, acercándose a su oído y susurrando que la culpa es suya por ser tan lento y que solo ahora le robó una vitis espiritual. Mientras se aleja, con una sonrisa le dice que después de su muerte se hará cargo del jardín y que ya no tendrá que preocuparse por robar hierbas. Joan se pregunta por qué le está pasando eso, pero sigue siendo golpeado nuevamente. El maestro del clan dice que lo entierren allá, que incluso un cuerpo con constitución sagrada de plantas y madera tiene valor bajo tierra. Mao comenta que el maestro es sabio. Wen Yu llega y dice que Joan cometió un error al robar hierbas, pero que todo fue por incitación de Mao. El maestro pregunta si es cierto y Wen Yu explica que lo grabó con la técnica, pero Mao la interrumpe diciendo que no es cierto, que ella es inocente, que Wen Yu está celosa porque Joan y ella tienen algo, por eso la atacó. El maestro acepta que eso también es cierto y Mao asegura que nunca le robaría nada porque el maestro siempre ha sido bueno con ella. El maestro bromea diciendo que solo le robó el corazón. Joan se enfurece y le dice que si no distingue el bien del mal, el clan Siyun no merece que se quede. El maestro del clan salva a Joan con su espada controlada con ki y se marcha. Mao le pregunta por qué lo salvó y Wen Yu le dice que primero piense en sí mismo, que es torpe y no valora su vida. En ese instante, el maestro del clan deja salir su poder con un aura púrpura y declara que el clan Siyun no es un lugar del que uno entra y sale a su antojo. Lanza un ataque de garras gigantes rebosantes de poder que estampan a Joan contra el suelo y crean una explosión. Mao se queja recordando que el maestro dijo que lo dejaría con el cuerpo entero, y el maestro responde que no se contuvo, pero que el cuerpo sagrado sirve aunque esté hecho pedazos. Joan, con el cuerpo destrozado, sigue vivo gracias a que Wen Yu lo protegió con su cuerpo. Piensa que es una lástima ser mortal, que la herida lo dejó al borde de la muerte y que si tuviera otra oportunidad probablemente se salvaría de nuevo. Está enojado y piensa que Mao lo engañó todo este tiempo y que el viejo cruel también, y se pregunta por qué él y Wen Yu tienen que morir mientras otros viven felices. Si tuviera otra oportunidad, mataría con sus propias manos a esos dos infelices. En ese momento, su sangre llega a una gema y aparece una notificación que dice que ha entrado en estado moribundo y que el sistema celestial de jardinero se ha activado. Joan sonríe y pregunta al sistema por qué tardó tanto. El sistema le responde que ha despertado con éxito y le otorga la recompensa de activación, una semilla de espíritu floral de 100.000 años. Joan, contento, piensa que llegó justo a tiempo. El sistema le dice a Joan que la semilla del espíritu floral necesita la sangre del huésped para activarse y le pregunta si desea utilizarla. Joan responde que sí y el sistema activa la semilla. Mientras tanto, Mao le dice al maestro que Joan ya fue ejecutado y pregunta quién cuidará el jardín de hierbas. El maestro le responde que no se preocupe, que desde ahora queda completamente a su cargo. Mientras entierran a Joan, uno de los cultivadores ve la gema y piensa que debe ser algo valioso, decidiendo desenterrarla en secreto, pero al tocarla la gema se convierte en una flor gigante que manda a volar a los cultivadores. El maestro del clan dice que esto es un fenómeno celestial y Mao pregunta por qué ha crecido de repente una flor tan grande en el jardín. El maestro explica que con semejante fenómeno celestial no puede haber error, que se trata al menos de un gran espíritu demoníaco de 10.000 años, y explica la jerarquía de poder de los demonios y las plantas espirituales. Mao pregunta cómo podrían refinar un espíritu demoníaco con apariencia humana,
pero el maestro le dice que los espíritus demoníacos no toman forma humana. En ese momento, el demonio de alto nivel sale de la flor. Es de la raza demoníaca, la emperatriz del centro del continente llamada Yao Hor. Al despertar, comenta que ha dormido por tanto tiempo. El maestro del clan, sorprendido, reflexiona sobre el poder de un espíritu demoníaco que ha tomado forma humana. Yao Hor forma una flor de campanilla transmisora de voz y llama a los otros emperadores de las 4 regiones. Recuerda la gran guerra pasada y se pregunta si aquellos inútiles murieron en ella. El maestro del clan ordena a sus discípulos capturarla, prometiendo gran recompensa. Los discípulos se lanzan al ataque, pero la emperatriz sonríe diciendo que siempre ha pensado que la tierra solo necesita una emperatriz. Lanza un ataque con formas de flores que destruye a los cultivadores y el lugar donde se encontraban. Sorprendida por su debilidad momentánea, se concentra más, pero sus ataques siguen sin funcionar. El maestro del clan aprovecha su debilidad y lanza la técnica de energía púrpura del este, una espada gigante, atrapándola por el cuello y diciendo que al refinarla y absorberla alcanzará el nivel celestial. La emperatriz lamenta que tras tanto esfuerzo para despertar pueda morir sin entender nada a manos de los humanos. Mientras tanto, Joan observa el resultado y se queja del premio que recibió del sistema, diciendo que la flor demoníaca solo se puso dura un segundo antes de ser aplastada. El sistema le explica que es un microsistema de jardinero que requiere que el huésped tenga contacto con la planta espiritual para aprovechar todo su potencial. Joan decide creer en el sistema y tratar de tocarla. En ese momento, el maestro del clan intenta detenerlo y Joan le grita que agarre su mano ya. La emperatriz demoníaca se sorprende de que un simple humano intente tocarla y el maestro del clan amenaza con mandarlo al otro mundo. Sin embargo, la emperatriz siente inexplicablemente comodidad y su cuerpo quiere acercarse, aunque tocar su mano es imposible. Joan logra agarrar su pie y el sistema lo felicita por capturar con éxito la planta espiritual que cultivó, activando una habilidad divina innata. Joan pregunta si la habilidad consiste en plantar al gran demonio en su estómago y la emperatriz se pregunta qué pasó con su cuerpo. El sistema indica que detectó la planta espiritual cultivada en su dantian y está extrayendo la energía del origen. El maestro del clan libera todo su poder para recuperar la planta espiritual, pero Joan activa la fusión humano-planta, transformándose y lanzando un gran ataque que destruye todo a su alrededor, incluyendo la entrada del clan Siyun. El maestro del clan se muestra sorprendido por lo que ve. El sistema indica que el modo planta humana ha sido desbloqueado y Joan comenta con humor que no pudieron ponerle un nombre más decente. En medio de la batalla, uno de los cultivadores sorprendido exclama que ese golpe con la espada no fue demasiado fuerte, y otro añade con burla si ese sigue siendo el inútil de Joan que conocían. Joan, en su transformación, se mantiene pensativo y admite que aún le falta mucho para controlar bien la fuerza, que el corte que hizo salió desviado y que no podía creer que fallara a tan poca distancia. Sin detenerse, lanza un nuevo ataque, mientras el maestro Siyun se prepara para bloquearlo asegurando que no deben subestimarlo. El arquero al verlo piensa aterrado en la fuerza tan monstruosa que tiene este chico, aunque logra detener el ataque. Sin embargo, Joan aparece a gran velocidad detrás de él y con un golpe brutal lo manda a volar. Con firmeza, Joan declara que usará su sangre para iniciar su camino de contraataque. Pero el maestro Siyun se ríe liberando toda su fuerza y burlándose de que Joan no es más que un bruto que solo sabe cortar sin orden ni técnica, y que pretende pavimentar su camino con la sangre de un viejo. En ese momento, Siyun desata un poder descomunal y revela su forma final, activando su técnica suprema, la espada púrpura, estado púrpura del corazón. Joan lo enfrenta sin miedo, llamándolo depravado y exigiendo menos charla y más pelea, mientras esquiva con destreza sus ataques. Joan reconoce que se ha vuelto más rápido, pero le lanza un desafío, si su estado púrpura todavía puede funcionar contra un hombre planta como él. Los choques de poder se intensifican, hasta que Siyun logra desviar un golpe y destroza parte de la armadura del rostro de Joan, dejándolo sorprendido. El maestro no deja de atacarlo mientras grita que de nada sirve que un inútil obtenga un gran poder, porque los años de cultivo, comprensión y experiencia son un abismo que jamás podrá cruzar, y que ahora verán cuánto aguanta. La emperatriz observa todo y piensa que tenía razón, incluso si un humano común obtiene el poder de un emperador, no sabrá cómo usarlo, y que tal vez Joan está destinado a morir justo después de despertar, pero de pronto se sorprende al sentir un cambio en él. Joan con calma afirma que ha escrito más de 10 novelas de cultivo y es la primera vez que alguien osa decirle que no tiene comprensión ni experiencia en cultivación. Explica que todo se reduce a golpear repetidamente el cuerpo de la espada con energía espiritual y desafía a su maestro a pensar que él no puede hacerlo. Siyun queda impactado al ver que Joan logra bloquear su ataque y descubre que la espada de Joan puede regenerarse, algo que lo tomó por sorpresa.
Joan sonríe y dice que ahora su espada es más larga y más dura, mientras la emperatriz se queja de que peleen en serio de una vez. Joan entonces revela que todas las técnicas del mundo no son más que variaciones de liberar y condensar energía espiritual, y con una confianza absoluta le dice a Si-Jung que observe, pues le mostrará una nueva técnica. Libera un poder tremendo que manda a volar al maestro. Mientras la emperatriz lo analiza sorprendida, Joan utilizó las propiedades de las plantas para acelerar la absorción de energía espiritual y luego liberarla de golpe, dominando la energía incluso mejor que aquel emperador. Dos flores florecen en su cuerpo, al tiempo que un nuevo ataque directo hacia Si-Jung explota al instante de tocarlo. Desde lejos, Mao observa desesperado y piensa que ese viejo no puede contra Joan y que su sacrificio fue en vano. Joan se acerca a su maestro, quien de inmediato cambia de actitud y le ruega perdón, apelando a su relación de maestro-discípulo. Le promete entregarle el jardín de hierbas y también a Mao para que la use como quiera. Joan acepta y dice que puede no matarlo, lo que llena de alivio a Si-Jung. Pero Joan agrega que la relación de maestro y discípulo ya fue destruida por esa mujer, y que si él la mata, todavía podrían arreglar las cosas. Si-Jung coincide diciendo que esa víbora habla basura y calumnia a los demás, y que merece morir. Mao, horrorizada, corre gritando que no quiere morir, pero su maestro la atraviesa con la mano en el pecho sacrificándola fríamente, diciendo que por el bien de su maestro debía hacerlo, que Joan no podría mantener ese estado para siempre y que en el futuro vengaría su muerte. La emperatriz observa y piensa que Joan es un niño blando y compasivo, que incluso en esa situación muestra piedad, sin comprender cuán maliciosos pueden ser los humanos. Pero entonces presencia la verdad, Joan lo había previsto y con un ataque fulminante mata al maestro Si-Jung. Este, incrédulo, le dice que lo engañó, pero Joan sonríe con frialdad y responde que ha escrito tantas novelas que reconoce perfectamente el comportamiento típico de un villano como él. Tras la muerte del maestro, la emperatriz aparece con una gigantesca flor y se muestra interesada en Joan. Con arrogancia le ordena besar sus pies, prometiéndole la oportunidad de convertirse en esclavo exclusivo de ese emperador. Joan primero le toma las manos, pero enseguida golpea su pie y le grita que está loca, que una invocación pretenda ser su amo, que eso es invertir los papeles. La emperatriz enfurecida asegura que puede matarlo en ese instante, pero se sorprende al sentir algo extraño. Fue golpeada por un simple humano y, sin embargo, su cuerpo reacciona con una agitación incontrolable, como si todo su ser deseara estar más cerca de él. Confundida, lo besa y en sus pensamientos admite que ya no puede resistirse, que su cuerpo no la obedece, mientras Joan grita sorprendido que ese fue su primer beso. Joan, confundido, le pregunta a la emperatriz qué significa eso de repente. Ella le responde que aún no es suficiente y piensa que solo con acercarse a él, su cuerpo vacío puede ser reabastecido. En ese momento lo agarra del rostro y lo besa nuevamente. Cuando termina, Joan jadeando dice que casi se ahoga, mientras que la emperatriz, sonrojada, lo insulta llamándolo maldito humano y preguntando qué clase de hechicería le hizo, exigiéndole que lo deshaga de inmediato o hará florecer su cara. Joan, también sonrojado, le responde que fue ella quien lo forzó, que él no hizo nada, y además le reclama que le robó su primer beso llamándola pervertida. La emperatriz le contesta que si cree que ella tampoco tenía su primer beso, ahora están a mano. Joan sorprendido le dice que un gran espíritu de 10.000 años todavía conservaba su primer beso, a lo que la emperatriz le responde molesta que eso no es asunto suyo y piensa con vergüenza que nunca debió mostrarse así ante un simple humano. Aunque lo haya salvado, advierte que terminará siendo un cadáver que no podrá abrir la boca. Acto seguido crea una flor gigantesca y Joan le grita que no piense en silenciarlo de una forma tan descarada. Mientras tanto, la emperatriz piensa que su poder está regresando y sospecha que puede ser por culpa de este humano. Joan aprovecha para intentar escapar, pero ella sigue reflexionando que cada vez que se acerca a él, su cuerpo desea desesperadamente absorber energía. Molesta, lo atrapa con raíces de la flor, y Joan la reprende diciendo que no se atreva a hacer algo raro porque él es su maestro. La emperatriz lo ignora y le exige que le dé más. Joan, confundido, le pregunta qué se supone que quiere, y entonces ella rompe su ropa y mientras lame su pecho le dice que aún no es suficiente, que está lejos de serlo. Joan le pide que no lo muerda, pero ella insiste en querer más energía. En ese momento la energía de Joan empieza a ser frenada y la emperatriz lo acusa de tener la osadía de hacerla llegar hasta ese punto y ahora no poder resistir ni un rato. Joan agotado le responde que ya no puede más, que ni una gota le queda. La emperatriz finalmente se detiene y le dice que lo dejará vivir por ahora, pero que no crea que eso termina allí. Joan cansado le responde que ella es una bestia, pero ella aclara que no, que en realidad es una planta. Luego piensa que con el poco poder que ha recuperado, cualquier combate la agotaría por completo, y concluye que ese humano aún no puede morir. En ese instante aparece una formación de la cual salen varios cultivadores.
Uno de ellos dice sorprendido que la presión del maestro de la secta desapareció. El líder del grupo, Sin Seng, se presenta diciendo que vino a ayudar. La emperatriz al verlos carga su poder y molesta dice de dónde salieron esos insectos, pero Joan la detiene y piensa que la mayoría de los discípulos de la secta son inocentes y no deben morir. Ella, irritada, lo patea y le advierte que si no se aparta, morirá junto con ellos. Lanza un ataque pero falla, y molesta piensa cómo fue posible errar. Joan le recuerda que ella nació de Sudantian y sin su cooperación no puede usar su poder libremente. De pronto Joan recibe un puñetazo y la emperatriz se burla diciendo que parece que su propia gente no lo aprecia, confirmando que los humanos son bestias desagradecidas. Sin interviene diciendo que Joan acaba de pelear con el maestro Siyun y está debilitado, prometiendo recompensas si lo ayudan cuando él sea maestro de la secta. Joan lo acusa de estar loco, pues está intentando salvarlos, pero Sin le responde que lo que quiere es matarlo para quedarse con el puesto de maestro y con la mujer de cuernos. La emperatriz, molesta, le grita que cierre la boca, preguntándole quién dijo que sería su mujer. En ese momento Joan sangra por la boca y la emperatriz sufre lo mismo. Sin aprovecha para lanzar un ataque letal y Joan piensa que si lo recibe realmente morirá. Sin más opción, decide usar lo que queda del poder en forma de planta y ejecuta una técnica que manda a volar a Sin. Los cultivadores preguntan si está bien y Sin, fingiendo, asegura que solo estaba intimidando y que su defensa no fue rota, lo que los demás celebran. Joan riendo les dice que no estaba fingiendo, preguntándole a Sin si siente un calor extraño en el vientre. Sin sorprendido admite que incluso se siente bien, hasta que nota que se orinó encima. Joan le explica que su nivel amarillo solo le permite absorber energía espiritual del entorno y almacenarla en su dantian, y que con inyectar su propia energía ya tuvo efecto. Llama a esta técnica energía que rompe 10.000 técnicas. Sin, molesto, intenta excusarse diciendo que solo no aguantó las ganas de orinar, asegurando que el golpe apenas tiene fuerza de un principiante en el nivel amarillo y que él será el ganador. Se lanza nuevamente al ataque, pero Joan le advierte que no escucha, que también lo hará defecar. Sin grita que el puesto de maestro será suyo y ambos continúan peleando con técnicas. La emperatriz, observando, dice que son aburridos y piensa cómo es posible que un humano use energía demoníaca para lanzar hechizos. Al ver que Joan no le permite usar energía demoníaca, decide devolvérsela y lo reta a no decepcionarla. En medio del combate, Joan esquiva un ataque y ve una abertura, lanzando un poderoso ataque de calma. El resultado aterra a Sin, pues detrás de él la montaña entera explota devastada. Los cultivadores se sorprenden diciendo que hizo estallar una montaña con una técnica tan aterradora. Sin, arrodillado, le pide perdón a Joan llamándolo maestro, pero él lo corrige diciendo que no lo llame así y le ordena ir a disolver la secta Siyun, declarando que ya no existe. En sus pensamientos admite que estuvo a punto de matar a alguien, pero logró controlar su fuerza. También sospecha que esa energía repentina fue obra de la emperatriz. Volviéndose hacia ella, le exige que se rinda, pero la emperatriz lo manda a callar porque está pensando. Reflexiona que la técnica que vio antes no solo integró la energía demoníaca que le transfirió, sino que incluso la fortaleció. También recuerda cómo cuando fusionó los poderes del espíritu floral creó técnicas nuevas, algo nunca visto. Reconoce que la energía demoníaca es poderosa pero difícil de controlar, y que por eso los humanos suelen ganar gracias a sus técnicas astutas y variadas. Si su energía fuera tan versátil como la humana, hace 10.000 años los vencedores habrían sido ellos. Minutos después, vemos a Joan preguntarle al sistema si de verdad no hay nada más que hacer. El sistema le responde que es correcto, que ha hecho todo lo posible, pero el cuerpo físico de la huésped, la hermana mayor, se descompondrá por completo en una semana. Joan piensa en ella y reflexiona que, aunque solo se conocieron durante unos años y no dejaron recuerdos buenos, ahora se da cuenta de que siempre la malinterpretó. Ella nunca estuvo en su contra, en realidad siempre fue una hermana mayor recta, incorruptible y sin miedo al poder. Con impotencia se pregunta si realmente no hay forma de salvarla, y se responde que en el mundo del cultivo debe existir alguna medicina o tesoro capaz de devolver la vida. Entonces llama al sistema. El sistema aparece y Joan le ordena buscar todas las plantas espirituales que puedan salvar vidas. Tras una búsqueda, el sistema le presenta 15 resultados. Entre ellos menciona el Cores Absenances, usado por la secta de los cadáveres para refinar zombis vivientes, la reina azul plateada, capaz de controlar el cuerpo de un muerto, y la cabeza verde fantasma, que solo produce la ilusión de resurrección. Joan, molesto, lo interrumpe y le exige que se lo tome en serio. El sistema continúa y menciona la flor del loto celestial, que si se planta en el cuerpo antes de la descomposición puede devolver la vida como espíritu de flor, conservando memoria y personalidad. Joan comprende que esta es la única manera de salvar a su hermana mayor, aunque ya no sería humana. Decide que lo importante es salvarla y pide al sistema la ubicación de esa flor, pero este responde que no tiene la función de localización. Joan,
frustrado, lo insulta, y el sistema le dice que aunque él no puede, existe alguien que sí puede sentir la ubicación de las plantas espirituales. En otra parte aparece la emperatriz, sorprendida de que una secta insignificante como la Siyun oculte tantas plantas espirituales. Ve a unos cultivadores siendo atacados por plantas y, mientras ríe, dice que al devorarlos crecerán y se convertirán en sus ayudantes. Yuan se presenta afirmando que él las cultivó, lo que sorprende a la emperatriz, y les ordena a sus plantas Ajiao, Xiaola y Xiaomei que escupan a los cultivadores. Las plantas obedecen y la emperatriz se impresiona de que escuchen órdenes, afirmando que aparte de ella y los 4 emperadores demonio, nadie había logrado algo así. Yuan le responde que no subestime el lazo que los une, pero Ajiao lo ataca de repente. La emperatriz se burla diciendo que incluso les puso nombres a seres sin conciencia. Los cultivadores piden clemencia y culpan a Xin Zheng, quien ya había sido crucificado. Yuan, cansado, les dice que vivan o mueran, ya no le importa. Entonces confiesa que lo único que quiere es salvar a su hermana mayor, y la emperatriz, como ancestro de todas las flores, confirma que puede sentir la ubicación del loto celestial, pero se niega a ayudar a alguien tan molesto. Yuan promete ayudarla a recuperar su poder, lo que la hace sonrojar, aunque de inmediato lo golpea y le advierte que solo lo hará si ofrece esas vidas como intercambio. Los cultivadores protestan, pero Yuan reflexiona que en las novelas un protagonista ya los habría matado sin piedad, mientras que en la realidad nadie en su sano juicio asesinaría así. Reconoce que tal vez nunca fue destinado a ser ese tipo de protagonista y decide intentar otra cosa. Yuan grita a los cultivadores, diciéndoles que ya traicionaron, intentaron usurpar y robar, y que lo único que queda es servir a la emperatriz Hua. Ella, satisfecha, lo escucha, pero de inmediato lo toma por el cuello, exigiendo que no se deje llevar y asegurando que necesita resultados. Finalmente, los cultivadores agradecen a la emperatriz y a Yuan por perdonarlos, jurando servir de por vida a su secta. Yuan los despide diciéndoles que no estorben, y sorprendido, piensa que así de fácil terminó convirtiéndose en líder, aceptando que ese es su destino. Luego se dirige a la emperatriz y le pide la ubicación del loto celestial. Ella le responde que aunque logre llegar, quizás no salga con vida, mientras en la escena aparecen nuevas siluetas. Un cultivador grita que cambien la nueva placa del portal y pide al maestro de la secta que observe. Yuan levanta la vista y lee lo que está escrito: Secta Tianyuan. Uno de los discípulos, emocionado, declara que esa placa representa la admiración infinita que sienten por él, como un río sin fin, como la inundación eterna del río amarillo. Yuan, algo incómodo, responde que está bien, aunque en su interior piensa que poner su nombre a la secta es vergonzoso, pero al mismo tiempo admite que se siente bastante bien que lo adulen de esa forma. La emperatriz lo mira y le dice burlona que ya se siente orgulloso, pero que en la antigüedad ella tenía miles de millones de seguidores, muchos más que él. En ese momento los discípulos se inclinan y la saludan, llamándola esposa del maestro. La emperatriz se altera, enrojecida de furia, y les grita quién se atreve a llamarla así, preguntando si quieren morir. Los discípulos se disculpan temblando, pero ella, aún sonrojada, les advierte que si vuelven a decir tonterías les arrancará la lengua y los colgará de un árbol. En sus pensamientos, reconoce que solo quiere recuperar su poder, y que jamás desearía ser la pareja de Yuan, pero de pronto se sorprende al notar lo adorable. Mientras lo agarra de la oreja le exige si fue él quien les enseñó a decir esas cosas, pero Yuan, adolorido, se defiende diciendo que no. Entonces Yuan cambia el tema y le pide directamente que le diga dónde está el loto celestial. La emperatriz lo observa con seriedad y le advierte que si lo sabe, quizás se arrepienta. Empieza a narrar que hace cientos de miles de años, un cultivador humano conocido como el emperador Bai Ling lideró la Casa de los Espíritus de Plantas. En aquella época, la raza espiritual cubría todo el mundo, pero él los capturaba y los repartía como premios para cultivadores humanos, convirtiéndolos en enemigos de todos. Esa práctica incluso fue la base de muchas sectas, entre ellas la secta Éxtasis, la más perversa y retorcida de la época. La emperatriz confiesa que puede sentir que el loto celestial está ahí. Yuan, incrédulo, le pregunta cómo sabe que todavía existe después de tanto tiempo. Ella le explica que lo sabe porque el estado púrpura del corazón es una técnica secreta exclusiva de esa secta, pero también le advierte que, con su poder actual, entrar ahí es lo mismo que buscar la muerte. Solo pensar en esos pervertidos, le provoca repugnancia. Yuan le comenta que si suena malvada y pervertida, y ella insiste en que espere a que recupere sus poderes. En sus pensamientos, la emperatriz empieza a dudar si Yuan la ve como una mujer desesperada y seductora, pero en ese momento Yuan la sujeta de los hombros, alterado, diciéndole que no puede esperar, que si se demora su hermana mayor morirá, rogándole que piense en algo. La llama todopoderosa emperatriz Fei Hua, pero ella le responde con un puñetazo en el mentón y le ordena que no la toque. Yuan se disculpa, y ella, tajante, le dice que si la toca antes de que recupere sus poderes, puede olvidarse de salvar a su hermana. Yuan cede y promete que hará todo lo que ella diga.
siempre y cuando salve a su hermana mayor. La emperatriz, en silencio, siente cómo su corazón late con fuerza cada vez que Joan se le acerca, y decide que no puede permitirse dejarlo tan cerca. Entonces afirma que, si no hay suficiente poder, se pueden usar otros medios, y que mientras ella esté presente, no habrá problema, pero le exige que obedezca sus órdenes. Joan acepta de inmediato, y comienza a prepararse para salir. Se gira hacia sus discípulos y pregunta si alguno tiene un anillo de almacenamiento, pensando que debe llevarse también a su hermana para revivirla de inmediato. Uno de los discípulos se adelanta y dice que sí, que hay uno en la casa del tesoro del maestro Siyun. Joan, emocionado, se encamina hacia allí, riendo en su mente que por fin llegó el momento del viejo tacaño de soltar el oro, algo que no puede faltar en ninguna novela de cultivación. La emperatriz, por su parte, lo observa pensando que es demasiado ingenuo. Mejor así, pues cuanto más inocente sea, más fácil será manipularlo y convertirlo en su marioneta obediente. Además, si encuentran a Wei Wei allí, aún tendrá la oportunidad de desatar la guerra celestial. Joan entra al tesoro y descubre una píldora de purificación. Intrigado, piensa que no se ve muy distinta a lo que describen en las novelas, así que consulta al sistema. Este le responde que, debido a que su cultivo es distinto, tomar píldoras no le sirve de mucho. Joan entonces le entrega la píldora al discípulo que lo acompañó, quien sorprendido le pregunta si él no la usará. Joan responde con solemnidad que no, que él tiene su propio destino y no necesita de objetos mundanos. Los demás discípulos, al escucharlo, se sorprenden y comentan entre sí que el maestro consideró una píldora espiritual de primera clase como un simple objeto mundano, y que además habla solo con el aire, lo que solo puede significar que un ser supremo habita en su mar de conciencia. Concluyen que el poder de Joan es insondable, que controla a una emperatriz demonio y aún así es humilde. Joan, en silencio, se da cuenta de que realmente está construyendo un mito, y que esas escenas de novelas de malentendidos existen en la realidad. Pero también piensa que si quiere que lo sigan de verdad, necesita algo más. Entonces se detiene y, con voz solemne, les dice que ya que han percibido su poder, no se molestará en ocultarlo más, es un inmortal reencarnado, y unirse a la secta Siyun fue solo parte de su práctica mundana. Los discípulos quedan aterrados cuando agrega que sembró restricciones en sus cuerpos que, si lo desafían, los harán explotar y convertirse en abono floral. Desesperados, se preguntan cuándo lo hizo, pero Joan, manteniendo el aire de autoridad, asegura que no es un tirano sin razón, y que esas píldoras serán repartidas entre todos para mejorar su cultivo. En su interior, reflexiona que basta con darles una pequeña recompensa para que olviden cualquier contradicción lógica y lo sigan con el corazón. Los discípulos, conmovidos, exclaman que el maestro los salvó, les dio oportunidades y que cuidarán con devoción las plantas espirituales, jurando no fallarle nunca. Joan se dirige al discípulo que lo llevó allí, le dice que se ausentará unos días y que quedará encargado en su lugar. Le entrega una flor de transmisión para emergencias, mientras piensa que el muchacho parece alguien siempre acosado, y que darle un poco de poder lo convertirá en líder sobre los demás. El discípulo responde que se llama Pastelito de Arroz, revelándose su información como discípulo externo de la secta. Pastelito, nervioso, piensa que quizás Joan descubrió que en realidad se disfraza de hombre y teme que el nuevo maestro, de quien dicen que es un pervertido, esté insinuando algo. Joan, curioso, le pregunta por qué su nombre suena femenino, lo que hace que Pastelito piense aterrado que ya lo notó. Joan solo lo despide y le dice que se encargue de la tierra, advirtiendo que si no cultiva bien, Fei Hua lo castigará. Los demás discípulos celebran, piden beneficios y hasta bromean con Pastelito, diciendo que cuando asciendan no los olvide. Joan, en silencio, piensa que esos arrogantes cultivadores probarán lo que significa ser esclavos. Finalmente, se queda solo en el tesoro. Emocionado, revisa las armas y descubre la espada de movimiento nube, la favorita del viejo Siyun. Se ríe diciendo que ahora será suya, pero al sacarla nota que ya no luce igual. Confundido, consulta al sistema, que le explica que la espada tiene conciencia espiritual y ha tomado forma automática como arma ideal para él. Joan se indigna, protestando que solo parece chatarra y exigiendo que vuelva a la normalidad. Pero la espada lo golpea, transformada en un asadón, y el sistema le ordena que no la llame basura, sino pala dorada. Joan, atónito, se pregunta si realmente con ese ridículo equipo podrá salvar a su hermana, a lo que el sistema responde que todo dependerá de él. En ese instante, la escena cambia a una región desértica en el exterior, donde una ballena espiritual maldice al clan Siyun, ahora bajo el mando de Joan. En medio del abrasador desierto sin fin, Joan se queja del calor y pregunta si no habrán tomado el camino equivocado. La emperatriz, molesta, lo reprende preguntándole si acaso se atreve a dudar de ella. Joan, en sus pensamientos, reconoce que llevan volando miles de kilómetros sin ver a una sola persona, y que este mundo de Xuanyuan es realmente desolado. Su conocimiento sobre este lugar sigue siendo muy limitado,
y admite que con la sola secta que robó no será suficiente para establecerse, debe obtener más información cuanto antes. De repente, el sistema lo interrumpe con un informe. El huésped ha agotado toda su energía espiritual, y la pala dorada realizará un aterrizaje forzoso de inmediato. Joan, sorprendido, grita porque no se lo dijeron antes, a lo que el sistema responde fríamente que él no lo preguntó. Ambos caen, dejando tras de sí una explosión de arena. Joan, aún con vida, se asombra de su suerte, aunque pronto descubre que la razón fue que cayó encima de la emperatriz. Ella, furiosa, lo golpea sin piedad mientras él intenta detenerla. Joan se defiende, acusando a la pala dorada de haber consumido toda la energía espiritual y retándola a hacerlo mejor si tanto puede. La emperatriz le recuerda que gran parte de su energía está dentro de él, y él, impertinente, le dice que entonces debería limitarse a guiar obedientemente el camino. Ambos se reprochan haberse aprovechado del otro, en medio de la discusión. En ese momento, un cultivador aparece gritando indignado, acusándolos de cometer actos desvergonzados a plena luz del día. Clama justicia en nombre del cielo y lanza su técnica, entierro de arena, con la cual intenta sepultarlos vivos. Creyendo haber triunfado, se regocija, pero rápidamente se da cuenta de su error cuando Joan lo atrapa entre ramas y lo golpea brutalmente, mientras el hombre suplica piedad. Joan, al salir de la arena junto a la emperatriz, se queja de que la arena se metió en lugares extraños y amenaza al desconocido por haberlo engañado. Lo obliga a explicarse, y el cultivador, aterrado, reconoce que esos dos tienen como mínimo el nivel de la etapa media del reino de la tierra, comprendiendo que se metió con un enemigo peligroso. El extraño, en un intento desesperado, crea una nube de arena y los acusa de ser cultivadores demoníacos de la secta del éxtasis. Joan, incrédulo, se sorprende de encontrarse con bandidos en un lugar como ese, pero el ladrón aprovecha la confusión y huye con la pala dorada usando la técnica de inmersión en arena, convencido de que nadie es rival para sus técnicas de escape y soñando con infiltrarse fácilmente en la secta del éxtasis. Sin embargo, Joan lo atrapa por una pierna y lo saca de su escondite. El hombre maldice, lo acusa de demoníaco y termina estrellándose contra el suelo, revelando la entrada a una guarida subterránea. Joan sonríe satisfecho, diciendo que bajo este desierto debía existir un paraíso oculto. El cultivador, desesperado, piensa que está perdido e intenta advertir que sus miles de compañeros pronto llegarán para reducirlos a papilla. Joan se prepara para la batalla y le pide a Fei Hua fusionarse, pero ella lo llama tonto, desconfiando de la amenaza. El hombre sigue actuando y se presenta como Litang del desierto, jactándose de su crueldad, convencido de que los ha engañado. Pero en ese momento, 3 cultivadores llegan gritando que vinieron a ayudar al hermano Litang. Este maldice su suerte, y antes de poder reaccionar, Joan los captura con facilidad. Furioso, se dispone a darle una lección a Litang, mientras la emperatriz le dice que terminen de una vez con esa payasada y se concentren en lo importante. Litang, amarrado y avergonzado, grita a sus compañeros recordándoles que habían acordado que la señal verde significaba escapar por el pasadizo secreto, y no entiende por qué nadie lo obedeció. Sus hombres, sin embargo, lo defienden con valentía, le dicen que siempre fue él quien los protegió y que ahora les toca a ellos protegerlo a él. Juran que pueden matarlo si quieren, pero nunca volverán a ser hornos de cultivo de la secta del éxtasis, proclamando que la diosa de la luna castigará a sus enemigos. Joan, confundido, los detiene y exige explicaciones. Les aclara que él no es de la secta del éxtasis, sino que le robaron su artefacto y todavía se hacen los ofendidos. Al escuchar esto, los aldeanos se dan cuenta de que fue un malentendido. Reconocen la pala dorada y admiten que pensaron que solo los pervertidos de la secta del éxtasis serían capaces de comportarse de manera lujuriosa a plena luz del día. Le devuelven el artefacto, disculpándose. La emperatriz le recuerda a Joan que todo fue culpa suya, mientras él responde indignado que salir a robar sin fuerzas y luego disculparse no borra la falta. Litang insiste en que fue un malentendido y promete darle la compensación que pida, aunque admite que su aldea es pobre. Joan lo enfrenta, acusándolo de haberlo atacado por pensar que era de la secta del éxtasis, y le exige que le cuente todo lo que sepa sobre ellos si quiere ser perdonado. Litang, resignado, empieza a explicar. Antiguamente, la secta del éxtasis se hallaba en la ciudad principal del desierto, sin relación con su aldea. Todo cambió cuando capturaron a una bestia primordial llamada Baxia. Con una técnica desconocida, la controlaron y trasladaron la secta entera sobre su espalda, moviéndose entre aldeas. Desde entonces, los cultivadores de esa alianza comenzaron a saquear recursos y a secuestrar hombres y mujeres para usarlos como hornos de cultivo, incluso a niños. La tribu Yusa, que había vivido allí durante miles de años, fue destruida en cuestión de días. Entre los secuestrados estaba su hermana menor. Litang explica que logró encontrar esta cueva subterránea donde escondió a los supervivientes y a los niños descartados por la secta, aguardando el momento de rescatar a su hermana. Esa es la razón por la que atacó a Joan y la emperatriz. Joan, sorprendido,
Se pregunta si esto activa una misión secundaria. Él solo quería robar un noto celestial para salvar a su hermana mayor, no meterse en más líos. Dedujo rápidamente que el plan de Li Tang era robar una orden de la secta para infiltrarse y rescatar a su hermana, y al revelarlo, Li Tang queda impresionado de que lo supiera. Yuan, con aires de superioridad, responde que simplemente es increíblemente inteligente, aunque en sus pensamientos reflexiona dónde conseguir una orden como esa. De repente, el techo se rompe y otro cultivador aparece, declarando que sospechaba de la existencia de un paraíso oculto bajo el desierto y que ese debía ser el refugio de la tribu Yusa. Yuan, molesto, replica que esa línea le correspondía a él.